Buenos días, hermanos. Qué bonita asistencia. Y en el desarrollo del programa, ¿verdad? Creo que fuimos ricamente bendecidos. Sabemos y entendemos que las alabanzas son para nuestro Dios. Él es glorificado en las alabanzas, pero también nos bendice a nosotros. Y gracias, Samantha, ¿verdad? Sofía, ¿verdad? Porque pudieron compartir este canto, hermano Enrique, de mucha bendición ese canto. Y también el acompañamiento, ¿verdad? Por parte de Samantha en el piano. Gracias a Dios. Y bien, hermanos, pues después de que nuestros corazones han sido preparados, porque han sido preparados nuestros corazones, vamos a estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Y recordemos que lo único que pretendemos cada uno de nosotros es ser edificados. No sabemos más que los demás, simplemente queremos escuchar lo que Dios dice por medio de su palabra y tomar la parte que nos corresponde, vivir lo que Dios nos dice, y entonces vamos a ver que realmente la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces quiero invitarles para que juntos, con una muy buena actitud, busquemos el pensamiento de nuestro Dios en esta mañana. El mensaje le he puesto como título, es un título de advertencia: cuidado de ser cisternas rotas. Ese es el título, hermanos. Cuidado de ser cisternas rotas. Y este título lo estamos basando en la porción del profeta Jeremías, en el capítulo 2, particularmente el verso 13. Quisiera que buscáramos varios pasajes de la Escritura. Insisto, cuando ustedes me vean aquí al frente estar hojeando y todo, no soy muy bueno, nunca he sido muy bueno para las esgrimas. Pero, hermanos, es la invitación de todos nosotros el estar hojeando, buscando lo que Dios dice para comprobar si lo que se está predicando realmente es así. Ese es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad de cuando alguien está predicando. Hermanos, no importa que en el contexto de manejar la Biblia se maltraten las hojas. Ya si se ve muy maltratada, pues compren otra. Y si van a subrayar, háganlo, no pasa absolutamente nada. Es porque se está dando el uso que se debe al buscar los versículos aquí en la palabra de nuestro Dios. Entonces, quiero que vayamos, por favor, al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, y solamente para remarcar el verso 13, que dice de la siguiente forma: Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermanos, las cisternas eran aquellos depósitos subterráneos que elaboraban los judíos o los israelitas particularmente. Ellos cavaban en sus casas con el propósito de recolectar el agua que de la lluvia. Se valían de las construcciones de sus casas, en donde los canales de los tejados buscaban ese caudal de agua, y donde caía vamos a decir así, el chorro de agua, pues ellos buscaban tener entonces una cisterna. Lo hacían de varias formas. Nosotros las conocemos, o más o menos para tener una idea, son las norias, ¿sí? Los pozos, las norias, algo muy parecido. Era muy importante para ellos tener estas cisternas, tener estos pozos. Tenían pues mucha seriedad al respecto, ya que el agua, hermanos, es fundamental para todos nosotros. Nuestro cuerpo, más del 75% es agua. Sin agua, ¿qué podemos hacer, hermanos? Bueno, aparte de no bañarnos. Pero es muy importante el agua, es un vital líquido. En esta región
se está mencionando que muy posiblemente va a haber recortes de agua potable, puesto que las noticias, vemos en las noticias que la presa de La Boca, la capacidad que tiene de agua es muy baja, su capacidad, al grado que se han descubierto por ahí hasta casas, una alberca y una noria también. Es alarmante la situación. Y todavía me tocó ver hace un momento que veníamos a la iglesia a dos varones lavando la camioneta a puro manguerazo. Y bueno, eso habría que pensarlo también. Entonces, era para ellos muy importante tener estas cisternas, recolectar el agua, ¿sí? Si esta cisterna no estaba bien diseñada, bien sellada, por acá la llamamos de mar, que no esté bien demada por dentro, el agua empieza a filtrarse y no sirve absolutamente de nada. Es como el hermano Oscar nos platicaba de un pastor que preparaba los bautizos y construyó una pila y la llenaron de agua y todo, y ya la tenían lista para los bautizos. Y al día siguiente se dieron cuenta de que se quedó totalmente vacía. ¿Por qué? Porque posiblemente no la demaron bien. Y ya me imagino tuvieron que buscar otras alternativas. Entonces ellos tenían mucho cuidado de fabricarlas, de hacerlas, de demarlas, para contener entonces el agua tan importante. Y bueno, en el versículo de 13, si ustedes notan ahí, dice el Señor, por medio del profeta Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1 dice, me dejaron a mí. ¿Cuál es la característica que Dios nos da de Él mismo? Fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hay una diferencia entre una cisterna, ¿sí?, y el agua fresca de una fuente que fluye constantemente. Hay una diferencia. Y este pasaje del profeta Jeremías está en contexto del profeta Oseas. Aquí pues lo que podemos ver, hermanos, literalmente es como a veces preferimos dejar lo bueno por lo que no es tan bueno. A veces tomamos decisiones en donde sabemos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero a pesar de que lo sabemos, tomamos decisiones que pues tienen que ver con las cuestiones de este mundo, que sabemos este mundo está bajo el maligno, y tomamos decisiones. Simplemente este mensaje pudiera llamarse así también, decisiones. Sin embargo, el profeta Jeremías tal parece que está en esa conexión con el profeta Oseas. En el libro de Oseas se le conoce como un profeta menor, no porque sea menos que Jeremías, ni Ezequiel o Daniel. Se le llama profetas menores porque la cantidad del escrito es menor que los otros profetas. Pero aquí no es para que es mayor, es menor, porque tiene mayor rango, mayor jerarquía, mayor importancia. No, hermanos. El hermano Marcial Vázquez compartió en el compañerismo de pastores un buen tema, me ayudó, me edificó. El hermano Aurelio igual. Y saben, hermanos, que francamente yo iba muy predispuesto, porque a veces como seres humanos así somos, y empezamos a ver lo negativo nada más. Empezamos a prejuzgar, que es juzgar antes de, y empezamos a objetar muchas cosas, ¿verdad?, como seres humanos. E iba yo con esa actitud, tengo que confesarlo. Sin embargo, ya estando ahí en el lugar de donde nos invitaron, dije, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué vengo a este lugar? Pues yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y sabemos que tenemos un vínculo precioso, hermanos, que es la oración, para platicar con nuestro Dios en todo tiempo, en todo momento. Amén. No estamos confinados a una posición, a un horario. Podemos platicar con Él donde quiera. Podemos platicar con Él audiblemente, pero también podemos platicar con Él
mentalmente. Y empecé a hablar con él y le dije, sabes, Señor, perdóname, porque esta actitud que tengo no es la correcta delante de ti. Y yo lo que te pido únicamente es que uses grandemente a los predicadores, que esa palabra que es tuya, porque no es de ellos, es tuya, pueda penetrar lo más profundo de mi corazón y que me pueda ayudar tu palabra a seguir adelante. Y hermanos, me dio mucho gusto porque Dios contesta nuestras peticiones que van de acuerdo a su voluntad. Y los dos mensajes me ayudaron en mi vida personal, me fortalecieron, los dos mensajes. El del hermano Marcial iba enfocado hacia que somos siervos e inútiles, que de lo más bajo del mundo el Señor tomó para avergonzar a lo fuerte. Y puso unas comparaciones bíblicas muy acertadas que me ayudaron a mí. Yo no sé cómo vienes tú en esta mañana. Si vienes como yo iba, te invito a que reflexiones, a que pienses, que si tú le pides al Señor en esta mañana que te ayude a entender su palabra y que la puedas aplicar y que quitemos los prejuicios, que quitemos el orgullo, la soberbia, todas esas cosas te van a dañar, créelo. Lo que nos va a ayudar es la palabra de Dios para salir diferentes a como entramos en este lugar. Porque yo quiero salir diferente, ¿tú no? Porque saliendo hay retos, hay problemas, hay situaciones muy ásperas y necesitamos el consejo de nuestro Dios. Entonces, Oseas, les voy a pedir que vayan a Oseas en el capítulo 6. En este capítulo, el énfasis del capítulo 6, pues sin duda tiene que ver con el pueblo de Israel. Ustedes pueden preguntarse, ¿por qué siempre con el pueblo de Israel? Bueno, hermanos, pues es que sencillamente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y toda la Biblia tiene enseñanza que relaciona inevitablemente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Es más, hermanos, quiero decirte que la salvación vino por los judíos. Entonces no tenemos que olvidarnos de este concepto bíblico. Es el pueblo que Dios ha escogido. Y en el capítulo 6, pues, y prácticamente todo lo que es este libro de este profeta Oseas tiene que ver con el pueblo de Israel. A propósito, el nombre de Oseas significa auxilio, ¿sí? Es lo que significa el nombre de este profeta, auxilio. Oseas fue hijo de Beri y fue el último profeta del Israel del norte. La profecía de Amós, ¿sí?, se produce poco después del profeta Amós. Este libro, estoy dando algunas características, este libro puede dividirse en dos partes. Primero, puede dividirse como la esposa adúltera y el esposo infiel, lo cual es un símbolo de la infidelidad de Israel hacia Dios a través de la idolatría constante. También el profeta o el libro de Oseas se puede dividir o hablar de la condenación del pueblo de Israel, especialmente de Samaria, por la adoración que ellos tenían hacia los ídolos, y además de esto, pues ver esa eventual restauración del pueblo judío. Entonces, a grandes rasgos, hermanos, el libro del profeta Oseas, podemos ver algunas subdivisiones. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Quiero pedirles que si podemos leer de la siguiente forma el capítulo 6, empezando las hermanas, empezando ustedes hermanas, capítulo 6, todo el capítulo son 11 versos, empezando las hermanas, y varones el versículo 2 sucesivamente, y cerramos en el versículo 11. Hermanas, por favor, Oseas capítulo 6, 1, dice: como el agua está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros
Amén. Esta es la palabra de Dios, hermanos. En este capítulo, el profeta Oseas está planteando un problema constante para con el pueblo judío hacia Dios. Es un común denominador lo que está mencionándonos aquí el profeta Oseas. Y nos dice lo que en contexto del profeta Jeremías, capítulo 2. Pongan un separador ahí, por favor, y regresemos al profeta Jeremías, capítulo 2. Versículo que leímos, ¿verdad? El versículo 13. Ya lo leímos y solamente recordamos cómo el Señor dice: me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva. Podemos nosotros parafrasear un poquito y verlo de esta manera: se han olvidado de mí, dice Dios, de todas las bendiciones que les he dado y les sigo dando. Se han olvidado de mí, que los saqué de la tierra de Egipto con mano poderosa. Se han olvidado de mí, que le doy el sustento diariamente. Se han olvidado de mí, que hasta en este tiempo gozan o gozamos de buena salud. Y podemos seguir hablando de esa forma. Se han olvidado de mí. Y este es un recordatorio constante. Y en el capítulo 2, ahí mismo, que posiblemente lo vamos a leer más adelante, pero dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todo lo que devoraban, todos los que le devoraban, eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Vean la pregunta, Y no dijeron: ¿dónde está, oh Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta, despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis, ¿y qué dice, hermanos? Entrasteis y contaminasteis mi tierra, y no se conformaron con eso, hermanos, porque dice que hicisteis abominable, mi heredad. Aún, hermanos, vean, los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim, y mirad, y enviad a Sedad, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y después el verso que leímos, ¿cuáles eran las circunstancias? ¿Sí? Y este recordatorio, hermanos, el recordatorio de Oseas, regresando al capítulo 5, nos dice el verso 15 de Oseas 5:15: andaré y volveré a mi lugar hasta que
hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El profeta hace este recordatorio por parte de Dios. Andaré y volveré a mi lugar hasta que puedan reconocer su pecado. Pero cuán difícil es que las personas reconozcan sus faltas o sus pecados. Si hay algo que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, es que no queremos reconocer nuestras faltas delante de Dios. Seamos francos, seamos honestos. Tenemos tantas cosas en nuestro corazón que nos distancian de nuestro Dios y de sus propósitos. El orgullo, sí o no. La arrogancia, sí o no. La soberbia, sí o no. La jactancia. Y puedes sumarle lo que tú quieras. Es más, Dios nos pone el dedo en la llaga y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y tú sabes que evangelizar es bueno? Y lo hacemos, hermano. Y sigue la lista si quieres. Entonces, dice la palabra del Señor, no voy a dejar de hacer esto hasta que reconozcan sus pecados. El mismo pecado es el que nos aleja de Dios. El pecado es como ese cáncer, es como esa gangrena, es como esa lepra que nos afecta. Y los más afectados indudablemente somos nosotros, hermanos. Recordemos que Cristo ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y Él nos ha dado libertad. Y podemos nosotros gozar y experimentar esa nueva vida en Cristo Jesús. Porque somos libres del pecado, hermanos. En el contexto de que fueron clavados en la cruz del Calvario por Cristo nuestro Salvador. Y ahora tenemos esa libertad en Cristo. Antes no podíamos porque éramos esclavos del pecado. Porque nuestro padre era el diablo, porque así le dice el Señor. Y veíamos sus obras y nosotros participábamos. Pero ahora somos hijos de Dios. Y ahora podemos decirle al pecado no. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no es tu rey es Jesucristo. Él es nuestro rey. Y Él nos ha dado el poder para decirle no a aquellas cosas que no glorifican el nombre de Dios. Él nos ha dado el poder por medio de su palabra y su Espíritu Santo para que cuando lleguen pensamientos nocivos podamos decir no y llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero sin Cristo no hubiéramos podido, hermanos. Es más fácil seguir la corriente de este mundo que ir avanzando en las cosas del Señor, ¿sí o no? Es más fácil seguir las corrientes del mundo. Pero en Cristo somos más que vencedores. Hermanos, el pecado nos aleja terriblemente de nuestro Dios. Por eso el profeta tiene que recordarlo. Así como el apóstol Pedro nos dice, no voy a dejar de recordarle las mismas cosas, aunque ustedes ya las sepan, ¿sí? Las mismas cosas. No voy a dejar de recordar lo mismo, aunque vosotros las sepáis. Y esto nos lo dice la segunda carta de Pedro. Hermanos, cuando Dios nos habla varias veces es porque tenemos que poner atención. Cuando la Biblia nos dice varias veces algo es porque tenemos que ponernos, diríamos acá en el norte, las pilas. Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil. Son tiempos muy complejos. Y cada vez más está cerca la venida del Señor, hermanos. Cada vez. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? Con las manos vacías. La Biblia dice que debemos redimir bien el tiempo porque los días son malos. En lugar de estar
haciendo, pensando cosas que no enaltecen el nombre del Señor, ¿por qué no tomarnos de su pensamiento, que es su palabra, y dejar que el Espíritu Santo y su palabra hagan cambios en cada uno de nosotros? Pero esos cambios que no sean esos cambios raquíticos, sino que sean verdaderos cambios, hermanos. En el contexto del capítulo 5, si ustedes ven ahí en un subtítulo, dice insinceridad del arrepentimiento de Israel. O sea, no eran honestos, no eran francos. Era nada más, sí, me comprometo con Dios. Sí, está bien, ya para que no diga. Y sucesivamente. Y ese, quiero decirte, hermano, esa no es una actitud de un corazón contrito, mucho menos humillado delante de Dios. Por eso hay que recordar las mismas cosas. Esto que viene en trayectoria desde el libro de los Jueces, vean, hermanos, por favor, Jueces. El libro de los Jueces, en el capítulo 2, dice ahí la palabra de nuestro Dios. Busquen, hermanos, busquen la Biblia, ojeen la Biblia, por favor. En el capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y hasta a Astarot, hermanos. Y podemos seguir viendo todo esta porción hasta el verso 23. Era lo que estaban haciendo, el común denominador. Tal vez tú puedas decir, bueno, hermano, es que sí era un asunto serio, porque los israelitas eran desconsiderados para con Dios. Pero yo te pregunto, hermano, ¿y tú y yo? ¿Cómo consideramos las cosas de Dios? ¿Qué tanto las anhelamos y las valoramos? ¿Qué tanto le damos esa seriedad? ¿Qué tanto le damos esa trascendencia a través de nuestro testimonio? ¿Quiénes son los Baales? La palabra Baal significa Señor, y en plural, Baales. Este Baal era un dios de la fertilidad que se creía capaz de habilitar la tierra para cosechar y que además las personas tuvieran familia, tuvieran hijos. A este dios pagano lo adoraban de diferentes formas, lo adoraban con actos sensuales, ¿sí? Involucraba la prostitución ritual en los templos. Además que hacían algunos sacrificios humanos para apaciguar su ira. Sobre todo mataban o ofrecían en sacrificio a sus primogénitos. Esto era lo que hacían, hermanos, porque a veces que decimos, pues los profetas de Baal o Baal y Astarot y las imágenes de Acera y todo, pero hermanos, vean ustedes la situación compleja en la que el pueblo de Israel actuaba, a pesar de las bendiciones de Dios. Vean ahí en Jeremías capítulo 19, por eso les dije, hermanos, usen la Biblia. Jeremías capítulo 19, versículo 1 en adelante. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro de alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Lean el 4, hermanos, y el 5, por favor. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal
cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Vean ustedes, hermanos, es contundente la declaración de nuestro Dios en cuanto a la idolatría. Ni siquiera estuvo en mi pensamiento de ninguna forma. ¿Y sabes la razón? Porque tenemos un Dios 3 veces santo. Esa es la razón. Pero qué terrible era la situación del pueblo de Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 28, dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Verso 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Esto vemos cuando el profeta Elías se enfrentó a estos profetas, pero vean la actitud de ellos hacia este dios pagano Baal. Dice que ellos clamaban, gritoneaban, hermanos, gritaban en exceso, y además se laceraban, se maltrataban a sí mismos, se sajaban, chorreaba la sangre y clamaban a ese dios pagano. Los que adoraban a Baal caían en un terrible desenfreno, en un desorden, para que me entiendan. Cuando, hermanos, hoy en día sabemos que debemos tener mucho cuidado porque hay muchas corrientes doctrinales, hay muchas sectas falsas que lo único que están haciendo es engrosar los oídos, es dar las fábulas, dar todo menos la palabra del Señor, y lo que la gente busca es el espectáculo solamente, llamar la atención. Tengamos mucho cuidado con todas estas cosas. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué más, hermanos? Heredará el reino de los cielos. No todo. Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Y el Señor dijo: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso es que el profeta Oseas nos hace este recordatorio importantísimo. Regresamos al capítulo 6 de Oseas. ¿Qué es lo que pide Dios, hermanos? En el capítulo 6 ya estuvimos ahí viendo algunas cosas importantes. Pero ¿qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que Él anhela de parte de Él para con su pueblo, el pueblo que Él escogió? Vean el versículo, si son tan amables, 6, y si lo pueden leer, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Amén. Dice el Señor, palabras simples, sencillas, pero con una trascendencia importantísima. Son palabras que quiero decirte, no necesitas ir a la raíz etimológica, ver el hebraísmo, el griego, el arameo, lo que tú quieras, para entender lo que Dios quiere de parte de Él, lo que quiere para Él, lo que quiere de ti y lo que quiere de mí, lo que quiere para el pueblo de Israel. El Señor dice así: misericordia quiero, ¿sí? El Señor lo que está pidiendo, número uno, es misericordia. El Señor está pidiendo conocimiento de Él mismo, conocimiento de Dios, es lo que Él está pidiendo. Vean, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo miraba a las personas, las miraba dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y esa visión es la que debe de estar latente en nosotros. Ver a las personas con misericordia. Ayer le hablaba a Héctor en el discipulado y le decía: mira, Héctor,
Dios quiere que nosotros seamos testigos de Él, porque así dice la palabra de Dios. Y el mundo es un campo misionero, en donde tenemos que llevar el mensaje de salvación, de amor y de perdón a las personas. Y la Biblia nos dice, y empecé a recordar los pasajes como Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Se acuerdan qué dice, hermanos? Para que participen de memoria. ¿Qué dice? Pero recibiréis y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Le digo, qué terrible es el que nosotros tengamos familiares y que nosotros tenemos contacto con ellos, los vemos conocidos y ni siquiera les hemos hablado del poder que Dios tiene para librarnos de la condenación eterna. Y es una pena que nosotros, teniendo la verdad, no prediquemos la verdad, hermanos. Porque quiero decirte que no es casualidad cuando se acerca un vecino, cuando se acerca un tío, una tía, un primo, quien sea. Qué terrible es que tus seres a los cuales dices amar se pasen la eternidad en ese lugar de tormento. Misericordia, hermano. ¿Acaso no hay misericordia? Quiero decirte que Jesús nos vio a ti y a mí con ojos de misericordia. Y por eso estamos aquí. Conocimiento de Dios. Lo que Dios dice. Y créele a Dios. Ya no más sacrificios. Ya no más holocaustos. Cuando dice el Señor esto, es porque nos está hablando en el contexto de aquellos hombres que con el tiempo y a causa del pecado fueron desvirtuando estos principios que en un tiempo el Señor los permitía. Los sacrificios, los holocaustos. El libro de Levíticos nos dice los diferentes sacrificios que se realizaban, quiénes podían hacerlo, etcétera. Pero con el tiempo se fue desvirtuando por causa del pecado, por causa del mismo hombre, que lo único que está haciendo es dividir, contradecir, buscar ganancias deshonestas y tantas cosas, pero menos predicar la palabra de Dios, y se van desvirtuando las cosas. He escuchado de algunas denominaciones o grupos que están regresando a los sacrificios de animales, hermanos. Están haciendo sacrificios de animales. Imagínense ustedes. Otros que quieren adoptar costumbres que no les corresponden. Y de todo están predicando menos de la palabra de Dios. No más sacrificios, no más holocaustos. En el cumplimiento de las Escrituras en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, ya no hay más sacrificios, ya no hay más holocaustos, porque Él se ofreció a sí mismo en sacrificio una sola vez y para siempre. Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Dios pide un sacrificio que nos recuerda cómo eran o cómo deberían de ser aquellos sacrificios que Él pedía a los antiguos, a los padres antiguos. Era, hermanos, cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez al año en el lugar santísimo, y no lo hacía a la ligera, lo hacía con mucho cuidado, con no solamente reverencia, sino con temor a Dios, porque Dios podía quitarle la vida, ya que si Él no se santificaba a sí mismo, primeramente, lo que Él tocara lo iba a contaminar. Era algo serio. La vestidura sacerdotal, entre otras cosas, tenía el pectoral y tenía en el borde de la vestimenta unas campanillas, las cuales iban sonando en el momento que Él avanzaba y ofrecía los sacrificios. Pero si ya no se escuchaban esas campanillas, era una señal de que Dios lo había matado y lo podían regresar otra vez. ¿Con qué seriedad tomamos nosotros las cosas del Señor? Ahora Él pide un sacrificio que nos recuerda esos sacrificios, hermanos. El hermano Oscar nos predica, nos enseña de lo que es el libro de Apocalipsis.
Y nos dice que todo esto que estamos viviendo es una sombra, es una figura de lo que ha de venir. Y en cuanto a esta porción, ¿verdad? Esta profecía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Señor es nuestro sumo sacerdote. Ahora, hermanos, por medio de Él tenemos libre acceso al Padre. Amén. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ya no hay más sacrificios. Ya no hay más holocaustos de esa forma, hermanos. Por favor, entiendan, ya no es así. Porque ahora estamos bajo la gracia, porque el fin de la ley es Cristo el Señor. No crean a esos charlatanes. No les crean, créanle a la palabra de Dios. Vean, escudriñen, vean si es lo que se está predicando. No crean al emocionalismo. Las emociones fluctúan arriba y abajo. Nosotros no nos vamos a mover por emociones, sino por convicciones bíblicas. Tengamos cuidado. Por eso es el título, cuidado. Cuidado con las cisternas rotas. Dios es santo, 3 veces santo. Y todo esto que hacían los sacerdotes en el libro de Levítico era una sombra de lo que había de venir en la persona de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Quiero llevarles y casi concluir en Romanos capítulo 12. Hermano, ese versículo ya lo conocemos, sí, yo también, pero no lo he descubierto al 100%. No entiendo todo lo que dice, me falta. Y lo puedo leer muchas veces, pero hay cosas que todavía no entiendo. Qué bueno que tú sí. Vean entonces lo que el Señor pide. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, léanlo por favor, hermanos. Dice la palabra del Señor: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ya no esos sacrificios de los animales, ya no esos holocaustos, ya no esas ofrendas mecidas, esas ofrendas de olor grato, ya no, porque Cristo pagó por nuestros pecados, hermanos. Y fue un sacrificio único y perfecto, una vez y para siempre. Y ahora nos invita a ir un poco más allá y nos habla con una seriedad profunda diciendo: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, nosotros mismos, porque el Espíritu Santo ha hecho una morada permanente en cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, hermanos. Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros, y que no es vuestro, dice el pasaje? Perdón si omití una parte. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio que valga la pena, hermano. Un sacrificio que valga la pena. Un sacrificio vivo. Porque alabamos, adoramos, glorificamos, servimos a un Dios vivo. Amén. Por eso Él demanda un sacrificio vivo. Que, hermanos, entendamos que somos muy privilegiados al ser llamados hijos de Dios. Nuestro Dios está en los cielos, hermanos. Él es el omnipotente. Él es el que hace maravillas. Él tiene el control de todas las cosas, ¿o no? En Él confiamos. ¿Recordamos el salmo anterior, hermanos? Salmo 125. ¿Se acuerdan? Los que confían
en Jehová. Son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, dice la palabra del Señor. Porque es un Dios vivo, es un Dios real. Sí, Dios es espíritu, cantaba nuestro hermano Enrique. Pero los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ese sacrificio vivo, pero además un sacrificio santo. Y ahí ya no nos gusta, hermanos. Ahí ya hay problemas. Un sacrificio santo. Sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, esto nada tiene que ver con algunas ideologías en donde las personas dicen: ay, mira, que da una cara aquí y otra cara acá. Se trata de vivir la vida cristiana como debe de ser, sin tapujos, sin maquillajes, figuradamente hablando. Que podamos ser los mismos aquí, y en el trabajo, y en la escuela. Que somos hijos de Dios y que tratamos de avanzar en este mundo decadente, pero que pedimos la ayuda y la dirección del Señor. No somos perfectos, caminamos a la perfección que se llama Jesucristo. Que avanzamos una milla más, que no somos como los demás, hermanos. Que hay una diferencia. Sin embargo, dice el Señor, es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Con qué actitud llegaste a esta mañana? Si fue una actitud negativa, te invito a que la cambies. Yo lo hice y Dios me bendijo mucho a través de la palabra que se predicó. ¿Cuántas veces dejamos de confiar en Dios, hermanos? Sí, la palabra de Dios nos dice ahí: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos ubica, nos dice quiénes somos. Hermanos, ¿cuántas veces dejamos de confiar en Dios? ¿Cuántas veces dudamos de Él con nuestros hechos? Porque nuestros hechos son los que hablan. Hermanos, gracias a Dios porque nos ha guardado de muchas cosas, amén. Hermanos, doy gracias a Dios porque Dios nos ha guardado del Omicron. Porque lo veo aquí, hermanos. Por eso lo veo, porque batallaron muchos de ustedes en su salud y estuvimos orando por ustedes, pero nunca dejamos de confiar en el Señor. Y vemos una respuesta de parte de Dios al verlos a ustedes, que batallaron, sí sufrieron, pero Dios está con ustedes y está conmigo y nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar y nada le va a pasar a la vida de sus hijos si Él no lo permite, hermanos, pero con Él estamos mejor. Por eso podemos seguir adelante. Por eso, hermanos, tengamos cuidado de dudar de Él con nuestros hechos, porque a veces también nos olvidamos de que Él es la fuente de bendición y no este mundo, ni lo que hay en el mundo. Él es el canal de bendición. Dejemos, hermanos, dejemos esas cisternas rotas y volvámonos a Dios. Hoy nos da una oportunidad el Señor. Venid luego, prontito, y estemos a cuenta. No para mañana, no para el rato, sino luego, dice el Señor. Pero son tus decisiones. Yo hago una invitación que Dios nos hace a nosotros, no es mi invitación, es una invitación del Señor. Si en algún momento, hermanos, nuestra vida cristiana se ha encauzado por otros lados en cuanto a nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros pecados, dice el Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia. Esto se requiere de valentía. Y sabes que este edificio, gracias a Dios por este edificio, se construyó con el propósito de honrar a Dios y que el evangelio siga siendo predicado. Gracias a Dios por esto que hicieron muchos hermanos, el esfuerzo de muchos hermanos. Pero entre todas estas cosas, estos muebles, este púlpito, este atril, se construyó este atril, este reclinatorio. ¿Con qué propósito se hizo? ¿Te has preguntado? ¿De adorno? ¿Que se vea bonito y brille la madera? Pues qué bueno que se vea bien, gracias a Dios. Pero ¿con qué propósito, hermanos? ¿Qué pasó por su mente? Ustedes, hermanos, que iniciaron, gracias a Dios, todo este trabajo. ¿Qué pasó por su mente al poner este espacio importantísimo? Porque es un espacio importantísimo. Por eso tengamos cuidado con nuestros niños. ¿Sí? Son lugares importantes, hermanos. Que no anden corriendo por acá, además de que se pueden caer, se pueden lastimar, pero son lugares importantísimos. ¿Cuál fue el plan? ¿Para qué él se puso, hermanos? Dígamelo, alguien, dígamelo. Almas rindiendo su vida. Personas, almas, hermanos, hermanas, jóvenes, rindiendo sus vidas al Señor. Yo creo en esas decisiones, hermanos. Cuando alguien predica y reta y la invitación de parte de Dios y dice, pasa al frente, hermano, y ponte a cuentas con Dios. Yo lo he hecho varias veces y lo voy a seguir haciendo aunque me critiquen. Porque me olvido de todos y me concentro solamente en el Señor. Pero sabes que a veces no queremos hacer esto. Y yo te digo, ¿por qué no pasas al frente? Y oramos juntos para pedirle al Señor que nos ayude en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Sí, hermanos, yo entiendo que hay veces que tenemos problemas en las rodillas y lo entiendo, pero sabes, Dios lo entiende más y no hay problema. Pero si fuera posible, y es tu convicción y tu decisión, ¿por qué no pasas al frente y oramos juntos en este momento? Está abierta la invitación y es tu decisión. Amén. No es mi palabra, nunca lo dije, es la palabra del Señor. Y créele a Él solamente. Cuida tu rodilla, Sergio. Créele a Él. Pero aquí está la invitación. Pero hay veces que nos detienen muchas cosas. Y a veces el orgullo, el pecado mismo, que está ahí golpeándonos una y otra vez. El enemigo poniendo pensamientos, diciendo no puedes. No es cierto. No te creas. Mas Dios dice que todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece. ¿Quién más, hermanos, tomará una decisión personal, individual, y se une a este pequeño grupo de oración y clamar al Señor? Si tú quieres estar en el lugar, está bien, hermano, hazlo. Hablamos de no prejuzgarnos, hazlo. Pero yo he tomado decisiones y cuando paso al frente quiero decirte que es un compromiso que yo estoy estableciendo con mi Dios Todopoderoso. Y el Señor dice que al corazón contrito y al corazón humillado no va a despreciar el Señor. Porque tenemos que arreglar cuentas. Tenemos que entender que muchas veces le hemos fallado al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias primeramente porque tú estás con nosotros. A veces, Señor, no tenemos las palabras adecuadas para pedirte las cosas como conviene. Muchas veces pedimos mal, Señor, muy mal pedimos. Perdónanos por eso. Pero por tu palabra entendemos también que tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles en cuanto a la oración. Sabemos que tú escuchas nuestras peticiones también, Padre Santo, y nos contestas. Y muchas veces nos dices no. Otras veces nos dices que esperemos y en ocasiones nos contestas al mismo tiempo. Señor, en estos momentos queremos solamente pedirte que nos ayudes a seguir adelante en tu camino. Te ruego por mis hermanos que están platicando contigo, Señor, tú sabes cuáles son sus cargas, cuáles son sus necesidades, y tú les dices a ellos y a mí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eres el único que les puedes quitar ese peso, Señor.
Eres el único que puede hacer proezas en sus vidas, Señor. Y lo único que pedimos es que nos ayudes, Padre. Y ponernos a cuenta, decirte que te hemos fallado no una, sino muchas veces. Perdónanos, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, Señor, y lo creemos. Ayúdanos a salir con convicciones firmes de este lugar. Ayúdanos a enfrentar los problemas sabiendo que tú vas con nosotros al frente, Señor. Como buen pastor que eres, Señor. Te pido bendigas a tu iglesia, que nos ayudes, que nos fortalezcas. Y gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de los corazones. Gracias, Señor, porque en ti confiamos. Bendíceles, bendícenos y ayúdanos, por favor. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen, por favor.